cansado, un dolor de cabeza. Sí. Bueno, pues como estoy acostumbrado a esto, la gente se sienta, me dejan aquí. Buenas tardes, soy Julio Reyero, miembro del grupo anarquista Albatros, y estuve por aquí un año o dos. Más bien. Hablando del tema de la caridad y las diferencias con la solidaridad y qué es lo que había detrás de las organizaciones caritativas, sobre todo las más importantes, las que más conocemos. Una charla que se reflejó en un artículo, en una publicación que se llama Todo el Corazón, de la que el compañero ha traído el artículo entero, sí, las imágenes. Todo eso venía porque la Secretaría del Sindicato del CNT, al que pertenezco, en Transportes de Madrid, desde la Secretaría del Comité Nacional se me encargó, la Agricultura, preparar un trabajo sobre la realidad de la religión o de las iglesias actualmente. Y eso está publicado, descargable. Trataba en un primer momento de cuál es la relación que tiene el Estado con todas las confesiones religiosas, las minoritarias y la mayoritaria, cuáles son los privilegios a todas ellas, por qué las motivan, los potencian, las financian, cómo una de ellas es preponderante de una manera exagerada, que es la Iglesia Católica, por tradición, por historia, por conquista. Y cómo en una segunda etapa analizaba no se correspondía a todos los privilegios que le dan al permitir entrar en los hospitales, en los colegios, en las cárceles, en el ejército, de manera mucho más privilegiada que el resto de las religiones, por supuesto, y como a ninguna otra asociación civil se le permitiría hacer ideología dentro de esos terrenos. A la Iglesia sí se le permite, a pesar, como decía, de un análisis en una segunda parte de ese trabajo en el que hablaba del robo de niños, del asunto de la pederastia, de la usura, de lo que han hecho con las inversiones en bolsa, con la fundación de sociedades de inversión en bolsa de capital variable, como Gallomed, en propiedad del obispado de Astorga, como Cajasur, quebrada con 600 millones de euros de deuda, firmándoselo a la ejecutiva, que son todos sacerdotes, 1,25 millones de euros de pensión. Como han estado también en el centro económico de la crisis, a pesar de que parece que solo hacen que rezar. No. Con ese comportamiento que yo llamo antisocial, no se explica que tengan los privilegios que tienen, que se les permita registrar inmuebles, terrenos, edificios, que no están a nombre de nadie porque son propiedad en común del pueblo, registrarlos en el catastro y hacerse los suyos, como un registrador de la propiedad cualquiera. Se permite eso hacerlo a todos los obispos. O se les permite tener una financiación directa desde el Estado a través de un par de casillas del IRPF, una al 100%, que es la de la casilla de la Iglesia Católica, no recuerdo el número entero, de 50 y tantos, y una segunda de fines sociales que incluyen un 40% de organizaciones ligadas a la Iglesia Católica, de manera circundante, digamos. Unas veces, e incluso en su estructura, esa es la casilla para el que va el dinero a Cáritas, que destina el dinero a Cáritas, por ejemplo, a pesar de que es una parte de la estructura de la Iglesia Católica. La tercera parte de ese trabajo daba esa explicación. Esta gente mantiene el tipo, a pesar del comportamiento, para obtener todos esos privilegios y que la gente lo consienta, porque tienen una pantalla perfecta en la cual son, en palabras de mucha gente que anda por internet, de foros católicos y tal, la única organización que hace frente a los desahucios, la única organización sin escándalos, la única organización que hace frente a dar de comer a la gente, hace una labor caritativa, una labor que identifican con lo humanitario. Habría que, en buena medida, no es humanitario hacer eso, es divino, es una orden divina, no tiene nada que ver con nosotros. Y eso es lo que les permite, como digo, mantener esa imagen benefactora, a pesar de lo que hacen en realidad. Por eso me interesaba analizar el tema y de esa lo hice en ese trabajo, en esa tercera última parte, que es donde hablaba de muchas cosas de estas. Amplié la información y elaboré una charla, que es la que di aquí hace un par de años. Y en una de las conferencias, como la que di aquí en Badajoz, aparece una persona en el público y me dice que su primo trabaja en Madrid en cosas audiovisuales y que podría mirar a ver si esto se puede convertir en una película. Y el resultado es lo que vais a ver hoy. Me puse en contacto con él y a lo largo de un año hemos buscado la financiación al principio, el enfoque del proyecto, a quién se podría entrevistar,
Y después de hacerlo, sabiendo que teníamos el respaldo de un montón de compañeros que aportaron generosamente dinero para las partes que no podíamos obtener de manera voluntaria, ha habido otros muchos que han aportado traducciones, transcripciones de las entrevistas, el menú del DVD, muchas cosas que hemos necesitado, alojamiento a la gente de los equipos de rodaje que han ido a Córdoba, han ido a Mérida. Todo eso ha sido voluntario. Ha habido la parte técnica que no sabíamos hacer, porque no disponíamos de gente que lo pudiese llevar a cabo de manera voluntaria o militante, pues ha sido abordada también con la generosidad de mucha gente, con la mía también, empeñada en estos proyectos de denuncia. Y bueno, los estrenamos el 25 de marzo en Matadero, en Madrid, parece que tuvo buena acogida y donde lo hemos puesto, estamos contentos con el resultado. Os lo vengo a traer ahora, no me enrollo más. Ponemos la película, son 53 minutos, con el calor que hace, se puede, incluso a lo mejor puede abrir un poco la ventana. Sí, ahora sí. Y cuando acabe, pues comentamos lo que queráis, hacéis críticas a lo que habéis visto, aportaciones, preguntas sobre el contenido o sobre el rodaje, y con lo que sepa os contesto. O entablamos un poco Pues esto es lo que hemos sido capaces de hacer con el material que obtuvimos de unas cuantas entrevistas de más de una hora, muchas de ellas, aunque solo hayáis visto 10 minutos, 5 minutos, unos segundos en el caso de Ponte Ojea. Y no sé, si queréis que os cuente alguna cosa específica, si queréis hacer algún comentario de alguna parte de todo. ¿Os ha gustado nada? No, solamente por abrir un poco. No tiene ningún interés la pregunta que voy a hacer. Lo de Uroboros, el término, ¿lo habéis decidido por alguna razón? ¿Me podéis echar toda la culpa a mí? No, culpa no somos cristianos. Eso es responsabilidad. Los del grupo me dijeron, ¿qué es esa mierda tan rara? Y dije, he estado buscando una fórmula que simbolizase un poco esa rueda del hámster en el que estamos enredados, la que se le da vueltas permanentemente y no vamos a ninguna parte, ese sistema cerrado. Y buscando a través del símbolo este también de la cinta de Moebius, el 8 tumbado, que en matemáticas significa el infinito, pues acabé dando con esto, que todo el mundo lo conocemos mucho más que por este término, por el Aurin de la historia interminable. Esa serpiente que se mordía la cola, que llevaba a Atreyu al cuello. Y es esa historia interminable, es precisamente un sistema cerrado en el que no se pretende dar salida, no se pretende corregir la pobreza cuando no se atacan el origen de esa pobreza, cuando no se preguntan por qué la gente está en esas condiciones y por qué no se preguntan por qué la gente acaba en la pobreza, como si se lo preguntan, por ejemplo, en un caso médico. Tú vas al médico, muchas veces es verdad que nos dan pastillas para los síntomas, pero otras veces no. Si tú te partes una pierna, van a mirar a ver qué pasa. A veces hay una osteoporosis o otra enfermedad que facilita las fracturas. Y se intenta corregir eso. Se intentan corregir las causas, no solo el hecho de que te hayas fracturado una pierna. Hablo del modelo ideal, aunque sea. Y aquí pasa lo contrario. Aquí a la gente le vemos que no tiene comida, a la gente le vemos que está siendo expulsada de su vivienda y mientras tanto hay gente que está encargando con dinero público prostitutas y marisco en un helicóptero. Cuando está pasando eso, no se están identificando las causas de esa pobreza, no se están señalando los responsables de esa pobreza y sobre todo las políticas económicas que favorecen a unos y condenan a otros, a esas carencias de lo más básico. Estamos hablando de que tampoco está pidiendo a la gente ningún avance de nada, sino unos mínimos para poder vivir, que se supone que hemos firmado una Carta de Derechos Humanos, nos lo recuerda muchas veces, respecto a otros países que no cumplimos en absoluto, porque si a una persona le deja sin comer, le deja sin casa, el derecho a la vida está puesto en cuestión, desde mi punto de vista, porque es lo que necesitas. No solo se trata de que no lo ejecutes, si tú le quitas lo más básico para vivir, evidentemente no estás cumpliendo con ese requisito, que es garantizar a la gente, a la población, arrogándote de esa autoridad que se arrogan el hecho de que no se mueran, ¿ya? Ni de hambre ni de frío o calor, depende de la época del año.
queríamos darle un carácter de ánimo, ¿no? Normalmente es lo que hacemos tiene mucho dramatismo. Aquí incluso hay una persona que está afectada por un intento de desahucio, todavía no lo han conseguido porque tiene un respaldo fuerte con la oficina de apoyo mutuo de Manteras, la gente que se ha organizado en ese barrio de manera asamblearia y ha puesto por la carne en el asador para que la gente no se quede sin vivienda, en un barrio bastante hecho polvo de Madrid. Y es eso, animar a la pelea y recordar que esto es una lucha de clases, que aquí hay gente que ya lo dicen algunos periodistas a los que no les ponen mucho el micrófono en la boca o la pluma en la mano, pero que se atreven a decirlo, aunque no sean de nuestras filas. La crisis no es tal, la crisis se ha convertido en un negocio. No es ningún problema para Mercadona, que ha ganado más de 500 millones de euros de beneficios en 2012, ni para Telefónica, que el año pasado ha dado una cuenta de resultados del 165% más de beneficios que el anterior. Eso en medio de una huelga por subcontratar a la subcontrata de la subcontrata a la gente y mantener unas condiciones miserables al mismo tiempo. Entonces, claro, cuando la gente está haciendo más horas extras que nunca, ¿cómo pueden estar hablando de paro? El problema es otro. El problema es que no se pueden mantener unos márgenes de beneficios. A veces nos han confundido y no es la producción, no es un incremento de la producción constante, del desarrollo, no es eso. Es un incremento del beneficio, de los márgenes de beneficio que están sacando las empresas. Y a veces eso se hace incluso cerrando empresas, destruyendo producción, que es lo que hacen en estas épocas que ellos llaman crisis. Echan a la gente al paro, aprietan una nueva vuelta de tuerca a los que se quedan trabajando y la gente trabaja más y ahorran costes. Y la inmensa mayoría de las empresas del IBEX 35 tienen una media de beneficios ya de más del 30%, lo que decía. Sí, pero no dejaría ser lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, si el conflicto entre capital y trabajo, que ahora se ha radicalizado, porque evidentemente lo que dices tú, hay más beneficios por parte de los poseedores del capital y lo que es el asalariado ha perdido capacidad, ahora es más visceral, pero quiero decir, en el fondo, si no cambia la relación, o sea, si la relación sigue siendo la misma, aunque esté más repartido, quiero decir, si todo el mundo tenemos trabajo, el tomar y hacer desaparece. O sea, si el trabajo asalariado llega a ser en un momento dado digno para todo el mundo y todo el mundo tenemos medios de vida, pero dependiendo del salario, la relación sigue siendo la misma, aunque seguramente ya no se necesitaría tanta caridad. Pero vamos, en realidad el sistema que el capital está imponiendo sigue siendo el mismo, que es básicamente una desigualdad y... Pero me hablas de una situación, la actual, donde no hay, y una situación futura o distinta. Hace 5 años, básicamente. O pasada, distinta de la actual, pero sí, la pasada, que hubiese márgenes de paro más bajos. En la que faltan, en cualquiera de las dos situaciones, estoy de acuerdo contigo, falta una cosa, que es la fundamental, que es la conciencia. Porque si tú tienes unos niveles de paro mucho menor y un nivel de conciencia mucho mayor, es mucho más fácil pararles la producción. Y tú das la prueba, cada vez que se convoque una huelga, tú mira a ver cómo salen en los medios de comunicación. Yo he visto hasta el de La Sexta, el de Al Rojo Vivo, chillar, llamar mierda y no sé qué a los trabajadores de las limpiezas en Sevilla cuando hicieron huelga. Eso es el de La Sexta, el de Al Rojo Vivo. Imagínate el resto de lo que estaban diciendo. Ahí lo tienen todos claro, no es momento, no se puede. Y viendo las huelgas de mierda que se han hecho, o sea, quiero decir, por los niveles de movilización que hay, que tampoco son grandes. Es un poco, sobre todo por partir un poco el palo por los compañeros de todo el documental que además han mostrado la vía, ¿no? El camino que no es pragmático, que es una realidad que se puede hacer y que es el tomar y hacer y dejarnos de mediaciones a través de los servicios sociales o estar dependiendo de organizaciones paraestatales que, bueno, que al fin y al cabo lo que quieren es reproducir esa espiral, ¿no? De la que hablas. Pero es que hay una parte, siempre hay una diferencia grande entre Ana Lima y el resto, evidentemente. Una cosa son los movimientos sociales y otra cosa es el Consejo General, que es la agrupación de los colegios profesionales de trabajadores sociales, que tienen una parte desde mi punto de vista criticable, otra no tanto. Porque si yo me traslado a una sociedad donde yo quisiese vivir, con las ideas que movemos, hay una parte en la que es innecesario siempre. O sea, igual que tendría que haber un cuerpo de bomberos para extinguir los incendios que se provoquen fortuitamente, aunque no haya pirómanos, ante un terremoto y se caigan las casas,
hay que abordar una situación de emergencia. Entonces, ante situaciones de emergencia, que además no, que son catástrofes de ese tipo, no me puedo imaginar otras, pero bueno, que pueda haber una cosa por el estilo, donde la gente se quede sin casa, donde la gente se quede de repente en una, yo qué sé, no sé qué, no podéis entender, con una situación así de catástrofe, haya un recurso directo sin preguntarse qué ha pasado. Evidentemente, te puedes preguntar todo lo que quieras por qué ha habido un terremoto en Lorca, pero el hecho es que lo ha habido y no se ha podido predecir. No creo que alguien lo haga deliberadamente. Entonces ahí sí que tiene que haber un recurso de asistencia, una asistencia social que lleva a esta gente. La cuestión de la entrevista era por el programa Entre Todos, porque la crítica que le hacían han girado. Esta gente no se le había visto moverse, y desde que está esta señora, claro, se ha dado cuenta de que los principales hachazos, además de la educación y la sanidad, han venido a esto, a cualquier cosa social. Que dentro de todo eso estamos hablando de las casas de acogida de mujeres a las que pegan palizas o intentan matar habitualmente y todas estas cosas. Toda esa parte le han pegado un hachazo, lo han eliminado, han despedido miles de interinos que había o de gente contratada de manera puntual, de servicios de mediación, de tal, y todo eso. Todos han dicho, coño, es que nuestra defensa es la gente, nosotros nos debemos a la gente, ¿no? Y hemos estado medio pasivos, estaban intentando montar, se viene a hacer el documental, lo han puesto en la página web, han movido una especie de marea para concienciar a los trabajadores hasta el último nivel. Y sí, desde luego, claro, la parte de asistencia, ya te digo, que hay gran parte de lo que explican en cuanto a una catástrofe, algo de inmediato a atender, que sí que yo defendería. Otras cosas no tanto, porque son productos de la sociedad en la que vivimos. Y sobre todo el peso lo tiene la gente que en movimientos sociales ha abordado eso, pero no solo ha abordado eso y lo ha dejado como un proyecto de autogestión. Es decir, nosotros nos hacemos la comida y nos mantenemos al margen, no necesitamos a ningún recurso social del Estado, no sé qué. Lo han hecho también para hacer una difusión una difusión de las ideas, un impulso a la conciencia de la gente de que de quiénes son los que te impiden, los que te echan de casa, los que te impiden tener la comida, todo eso. Y han organizado incluso comidas frente de los ayuntamientos. Inmediatamente intervenía la policía municipal, eso es inconcebible que la gente coma delante del ayuntamiento. Y ahí sí, ahí está la fuerza un poco de lo que hemos visto. Desde luego son los que nos ha dado tiempo a hablar con ellos. Hay millones de proyectos como estos, ha habido muchísimos en todo el país, y probablemente habría otros que lo harían de otra manera o mejor. Era simplemente un acercamiento, sobre todo porque en la mayor parte de los casos se han chocado con quienes están defendiendo permanentemente la situación, el statu quo, que nada se mueva, que nadie se pregunte por qué está la situación así, que es fundamentalmente no solo la parte política, sino la parte de la institución religiosa que les soporta. Sí, a mí me ha parecido muy interesante y además muy bien dicho cómo lo critican cuando dice que la vergüenza era el sentir de los otros, porque al fin y al cabo sí que está el drama social de gente que pasa hambre, pero lo que justifica el orgullo o el labrin que llaman es la moral que hay detrás. La moral de la que no salen y de la que el culpable se disfraza de que ayuda. Pasan con los cascos azules, que primero te matan, que luego te dan el premio de la paz, o te juran. Caritas es un ejemplo claro de esto, como Opus Dei y todas las organizaciones que fomentan jerarquizar la sociedad en clases diferentes, luego son ellos quienes encima te ayudan. Y sin ninguna vergüenza, y tan bien hechos, que incluso la gente que ayuda los toma por salvadores, con lo cual es imposible ni siquiera indignarte contra el propio que te violenta, ¿verdad? Entonces, tanto el señor de Mérida que hablaba diciendo que lo importante es que la vergüenza pasara de bando, es el primer paso para entender y para indignarte. Hay quien eso me ha dicho que es bastante utópico porque bueno, no tienen empatía de ningún tipo. Tú fíjate el último... Por tanto, vergüenza, miedo a lo mejor pasa, pero vergüenza me extraña. No, pero digo los propios gente que vivimos situaciones no tan dramáticas como esas, muchas veces, y como habla, no recuerdo quién era el final, pero que dice que llegan parados y gente diciendo que se sienten culpables por ser ellos mismos.
Rafael Juan. Y encima pides explicaciones y ayudas a la gente que son culpables de tu desgracia, el círculo es perfecto. No vas a salir nunca de ahí. Lo hace, Ana también lo dice, Ana Lima, la culpa es de ellos, no estás suficientemente preparado, no te has formado, no sabes inglés. Y notas por los dos lados una falta de... Hacen una ley ahora de falta segunda oportunidad. El problema son las oportunidades. Ya no hay una igualdad social, ahora hay una igualdad de oportunidades. Es decir, a ti te ponen el asunto delante de las narices cuando naces y tienes la oportunidad, todos. Hombre, es importante la concepción del individualismo en eso, o sea, no solo es culpable el que fracasa, sino también el que tiene éxito. Quiero decir, el éxito personal, el Robinson de que se hace a sí mismo, que consigue salir de la isla y termina haciendo una empresa, es un poco la doctrina de la misma moneda, que un poco es lo que hay que quebrar, ¿no? O sea, es pensar el común de otra manera y dejarnos de pensar como... La mitad de las veces es mentira, ¿eh? Todos estos que salen y dicen que yo me he hecho a mí mismo... No, quiero decir, si no digo que es ideología pura, o sea, A mí el enfoque, no es otra cosa, ¿no? Sí. a mí el enfoque me ha parecido bastante preclaro en el sentido de que se juzga bastante el asistencialismo y la calidad, que realmente eso anula a la persona, nos hace culpables y nos hace estigmatizar a la gente que está en precariedad. Y está muy bien porque me ha gustado de que ha salido a la palestra el tema de cómo cuando te autoorganizas y cuando usas la solidaridad de apoyo mutuo, las cosas van cambiando, te haces participativo. Y hay que ver que estamos en un sistema de dominación, que estos son sus organizaciones planteadas, su ideología, y que nos están preparando para esa vuelta de tuerca que es el neoliberalismo que es de los nuevos tiempos, y cómo las empresas grandes, las multinacionales, ya usan términos transversales, ya tienen un poco tridente, ¿no? Lo que es la gran empresa, lo que es otros aspectos políticos, pero luego llaman al aspecto humano, social, que hacen cada vez, esto que llaman la cuarta revolución industrial. O un poco a lo final, que te meten en el terreno de que es un mercado más, el tema social, el tema de la... Hace poco me han enviado un documento, lo tengo que leerlo detenidamente porque no he tenido... Tengo que cenar fuerte para poner esas cosas. como el TTIP. PWR creo que es la empresa. Es que lo he visto, es una de las 4 torres de Madrid, las 4 pedazos de torres esas que han hecho en Chamartín. Una lleva las siglas arriba puestas, una torre entera. Esos han elaborado un informe sobre cómo hay que abordar la pobreza y cómo eso, o sea, prácticamente como si fuese eso un nicho de mercado que llaman, una oportunidad de negocio, de cómo abordarlo, lejos de la calidad y no sé qué, y no sé cuánto. Están hablando de esta manera. La colocación es un negocio, y lo hemos visto en Andalucía con todos estos casos que ha habido. Es un servicio de negocio, es un mercado más. Piensan en esos términos, sí. Sí, yo creo que incluso los que los promueven no saben y se sienten responsables de lo que hacen, porque esta persona documental dice que van a pedirles si me sienten vergüenza y que él no quiere quitar la vergüenza, puede ser que se está haciendo bastante positivo, pero infantilizar tanto a la gente tiene unas consecuencias brutales. En los casos que conozco es que tú vas a Caritas, por ejemplo, y ellos te hacen la compra, como si tú no fueras capaz de hacer cualquier compra. ¿Qué te hacen la compra ahí? Bueno, los sitios que yo conozco, yo tengo un proyecto pequeño y cerca, entonces tú vas a la casa de la persona responsable, que no tiene ninguna formación, ninguna nada, pero gestiona miles y miles de euros a su libre antojo, siempre dice su moral, y ella misma es la que hace la compra a la gente que lo pide, porque piensan que si les dejaran a ellos se lo gastan en tabaco. sí, o en cualquier cosa, en declaraciones de esas o en plasma. Y hasta ellos mismos se consideran incapaces de cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, no solo te castigan físicamente con una situación hasta que pasas hambre, sino que psicológicamente te machacan. Y eso es muy difícil. Utilizan las cosas, yo me he dado cuenta también la fuerza de las palabras. Se habla de los pobres, y que es un pobre, una mujer pobre, pero se les trata así, o sea, se trata como alguien que tiene una carencia, y eso ya le define completamente. A esa persona la define su carencia, pero jamás en ningún sitio de eso le preguntan tú qué sabes hacer. No me he encontrado a nadie todavía, a nadie en toda mi vida, que no sepa hacer absolutamente nada. O sabes cantar, o sabes bailar, o sabes inglés, o sabes informática, o eras electricista, te has quedado en paro, o fontanero, lo del colegio. Eso es lo que les preguntaban. ¿Podemos comer? Sí, claro. ¿Estás en paro? ¿Y qué sabías hacer? Coño, pues electricidad. Pues aquí tenemos, además nos hace falta poner los enchufes, no sé qué. Pues están los niños,
Los niños del colegio, les hace falta un apoyo, les hace falta echar una mano para que saquen los Hombre, exámenes bien. en términos históricos y políticos, el Estado es consustancial a esa idea de desposesión y invalidez, ¿no? O sea, hay una parte del documental que sale el compañero de la Asamblea 15 de Tetuán, un poco finalizando su intervención, un poco de cómo las instituciones pueden cambiar la perspectiva, y él lo llama otra línea. No sabe muy bien cómo terminar el discurso, porque no sabe muy bien si el Estado es capaz quiero decir, o sea, ¿qué pasa cuando el Estado, o creemos que el Estado lo puede hacer bien? O sea, porque ahora parece claro, ¿no?, que el Estado per se lo hace mal y que es como ese monstruo de tres cabezas que es incapaz de dejarnos hacer la vida que queremos, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo hiciese bien? Pues llevase esa otra línea de Estado social en la que, bueno, ese es un debate muy bueno, ¿no? Si es verdad que el Estado es capaz de redistribuir la riqueza o simplemente es garante de unos privilegios. Lo ha hecho, el Estado lo ha hecho, para nosotros tiene un fondo, una esencia evidentemente represiva. Es para lo que está, es para que no se muevan, como decía en la encíclica esta Rerum Novarum el Papa León XIII, la redistribución ¿cómo se dice? La distribución de la riqueza, pero en el sentido de que las cosas estén así, de que haya gente que tiene mucho, los ricos, y otros que no tengan nada. Eso es él lo atribuye a una ley natural. Y el Estado viene a que esa ley natural en la cual una gente puede dirigir, puede tomar decisiones sobre todos, puede acumular la inmensa mayoría de los recursos, y aunque a otros les falten, eso se garantice. Cuando el Estado empezaba a soltar, tanto en la República de Weimar, donde empiezan con estas cosas, hasta lo que dieron en llamar aquí Estado del Bienestar, que no sé cómo se les cayó en la cara de vergüenza, porque han sido 4 cosas. Por eso todo el mundo estaba mirando antes a los países escandinavos, lo que hacían allí con el dinero en educación, en sanidad y todo esto. Aquí dieron 4 migajas, pero las dieron en un momento en el que la conciencia y la organización y la politización de la gente era fortísima. O sea, lo hacen presionados. Se conceden las 8 horas de trabajo con una pedazo de huelga en los años 20. En esas condiciones sueltan. Y sueltan la reducción de jornada laboral, y sueltan salarios, y sueltan lo que haga falta. Cuando esa conciencia desaparece, diluida en ese proceso desde los 80 hasta ahora apretan. Y ahora se cobran lo de entonces y lo de ahora. Hay gente que le están quitando no la casa, sino su casa y la de sus padres, con la que habían avalado la del hijo. Entonces lo que están recuperando es lo que habían soltado en los 80 incluso a sus padres, para poderse comprar una vivienda. Fijaros si es retorcido la cosa. Para mí, es que mientras no hay presión desde el otro lado, ellos avanzan y adelgazan el Estado hasta dejarlo en lo que es su esencia, que es la represión. Desde luego las cárceles, la policía, el ejército, eso no lo pagan ellos, no lo privatizan jamás en la vida. Que eso yo estaba a punto de hacer un día un artículo así de coña, y mandarlo al mundo a ver si lo publican para contestarle al Salvador Sostres y a toda esta panda de fanáticos, no sé qué llamarles, o de lamebotas, porque hacía un artículo a favor de la reforma laboral y diciéndole al ministro que sea valiente y que de una vez nos dejen de pagar las vacaciones, que si la gente no trabaja en vacaciones, ¿por qué va a cobrar? Hay veces que llego a pensar que era un tío encubierto, que estaba metido ahí, pero que era irónico. Eso ya pasa en realidad, ¿eh? A mí me pasa, o sea, yo soy interino y a mí no me pagan las vacaciones. Estoy hablando de la legalidad, que cómo está. A mí ya me lo están haciendo. Y la gente no trabaja 8 horas nadie y todo eso. Y no las cobran. Hablaban de 40 millones de horas extras sin cobrar. No sé, hay unas cifras ya por ahí que yo ya me mareo. Lo que quiero decir es que ahora mismo estamos en esas condiciones. Están apretando, están adelgazando, pero esa valentía que tienen los liberales, hablar de somos liberales y entonces todo esto, lo público es fatal, lo público no funciona y entonces se privatiza. No se privatiza eso, porque ellos no van a pagar nunca los palos que nos dan. Los palos que nos dan son muy caros, porque somos muchos, le quedan muchos palos, y es mucho mejor que lo paguemos nosotros. En eso, claro, hasta ahí sí que apoyan el Estado. Eso no lo van a adelgazar nunca. Esto de la tontería esa de 3 colgados que se llaman anarcocapitalistas, tal, no se lo creen ni ellos. Pues yo eso estoy dispuesto a firmarlo. Porque a lo mejor caemos unos pocos, pero desde luego se acaba el asunto, ¿eh? O sea, si no sostiene la represión todo el mundo con impuestos y todo esto, aquí se acaba
como decía el otro, cuando el caballo se cansa se acaba la equitación. El capitalismo este es para el tema de inversión y tal, pero luego es verdad que el Estado como orden, como forma jurídica de control y de presión tiene que estar. O sea, porque esos son los nódulos que tiene para poder asentar su dominio. Lo que está desgazándose por el sistema económico, que ya lo tiene para unas cosas. De hecho, todos los últimos tratados que está habiendo económicos dejan lo que no pueden privatizar porque es obligatorio, lo que han dicho. Porque no les renta y se va más a lo otro. Y lo que la empresa más grande del Ayuntamiento de Madrid, yo creo, la empresa que más empleados tiene el Ayuntamiento de Madrid, que son 6.000 o por ahí, 6.000 empleados, una empresa, cuidado, es la Policía Municipal. Nadie ha planteado un expediente de regulación de empleo ahí. De todas maneras, yo tampoco iba por ahí un poco, o sea, porque es evidente, ¿no? La faceta represiva, ¿no? de lo que es el Estado es evidente, ¿no? El ejército, la policía, tal, pero yo un poco más por el tema de la seguridad social, ¿no? Que si se mira un poco la historia de la seguridad social, de dónde parte, ¿no? Que es un poco atajar la peligrosidad de las clases peligrosas que se llamó en su día, es un rollo decimonónico, ¿no? De precisamente se llama por eso seguridad social, porque lo que está intentando es asegurar el orden, ¿no? Eso sí que tiene un cierto grado de peligrosidad de cara a lo que es la autonomía y un poco la soberanía de la gente, ¿no? O sea, es un proceso que ya se empezó en el 19, de primero os dejamos inválidos a cuanto que podáis tener vuestra propia capacidad de los medios, fuera del campo. Luego, evidentemente, los métodos históricos de cuidarse la gente a sí misma, de muchas maneras, también fuera, seguridad social. Y así, un encadenamiento detrás de otro, hasta ese estado asistencial, digamos, ¿no? Que es como ha culminado, como tú bien has dicho, ¿no? 70 y los 80, pero eso no es evidente, duele menos. En realidad la gente ha ido perdiendo esa capacidad de asumir sus propios asuntos, delegando en el Estado, hasta que finalmente sí, eres un inválido absoluto, aunque seas albañil, aunque sepas hacer 1000 cosas, pero es básicamente un estatus de invalidez que es consustancial, digamos, a la figura del Estado. Ahora sí vais tomando un poco alguna palabra, pues Claro, Yo te he visto levantarla. y algunos ya habéis intervenido otras palabras. Sí, no, yo creo que utilizamos la palabra Estado demasiado. Como si el Estado fuese algo vivo físicamente, entiéndase, y algo que es una varita que se mueve por mil bloques. O sea, al creer que hacemos un Dios, vamos. Cuando decimos los anarcos sindicalistas y los anarquistas, no queremos en Dios, sin embargo queremos en el Estado. ¿Por qué no utilizamos tanto al Estado? Al puto Estado, diría yo. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que el Estado es eso, un Dios, que lo mantienen una serie de organismos. Llámese Guardia Civil o Fuerzas de Seguridad, ya no quiero llamar Estado. Fuerzas de Seguridad, Ejército, sindicatos reformistas, partidos políticos, Pablos Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ¿a dónde quiero ir a parar? Es decir, ¿cómo es posible que se les maneje desde los distintos organismos, sea posible, se les maneje de tal manera, televisión que se me ha olvidado, de tal manera a la sociedad? ¿Y dónde hemos llegado? ¿A qué extremo hemos llegado a aquellos que somos contestatarios, a aquellos que estamos contra? ¿Qué nos está pasando? Vamos. Y yo digo, bueno, ya he dicho bastante. Bueno, no sé si quieres comentar. Yo quería preguntar, a ti, una cosa. No sé cómo te llamas. Curro. A Curro. Eso que has dicho de que la gente antes seleccionaba sus cosas, yo vengo a Andalucía y antes la gente, o sea, esa gestión de la cosa, no sé, ¿a qué te refieres? La gente se moría sin nada. Eso que dices de... ¿En dónde? En cualquier sitio. Digamos, en la población sujeta al cacique y al latifundio, que básicamente depende por las temporadas, o a la población que todavía conserva medios de vida, aunque sean arrendamientos, en fiteusis, en censos, de una tradición, digamos, medieval, en la que tiene su propia tierra. De la mayoría eran del latifundio y trabajadores explotados. Claro, sí, evidentemente. Claro. Eso también es un sujeto histórico como el Estado. O sea, quiero decir que el latifundio y, digamos, el señoritismo feudal y andaluz
no es una entidad que surja de la nada, Claro, o sea, tiene su razón de ser. Claro, por tanto, no venimos O sea, de esa- una situación en la que todo el mundo se podía gestionar su futuro sin problemas. Yo estoy hablando de las reformas políticas y la constitución del Estado, digamos, liberal del 19, que es un poco del que somos herederos. O sea, y no digo que la gente en el campo antes viviese de la hostia y que tuviese unos medios de vida y que viviese en una especie de agracia así. No. Yo de todos modos pongo siempre en duda que vengamos tanto de ahí como sale la señora Aguirre y dice que es liberal y tal. Porque yo siempre me pregunto que si aquí somos tan liberales y Aguirre es tan liberal y defiende a los Borbones que están en la monarquía, ¿por qué Goya se va a Francia? ¿Por qué el pintor de la época que pinta los fusilamientos y señala la barbaridad de los franceses aquí, ¿por qué se va a Francia? Pues exiliado, precisamente al país contra el que ha combatido con sus pinturas. ¿Por qué ahorcan a Rafael de Riego en la Plaza de la Cebada de Madrid? ¿O por qué ahorcan en Roa de Burgos al empecinado? Que defienden la Constitución de Cádiz, ¿eh? Es que no somos herederos de eso, es que eso lo mataron. Y somos herederos del absolutismo de Fernando VII durante todo el siglo XIX. Sí, pero bueno, al fin y al cabo es una tensión amorosa en el fondo, ¿eh? O sea, joder, pues, en el fondo tensión amorosa mataron de los fusilamientos de Torrijos en el Prado, sí, pero mataron a todos los líderes de esas guerrillas. Sí, pero son reacciones. En realidad el espíritu es el mismo. O sea, quiero decir, aunque incluso hasta el archiduque Carlos María Isidro, o sea, digamos, sustentador del carlismo, del tradicionalismo, tal, no sé qué, hasta los mismos carlistas terminaron pasando por el aro, aunque más tarde que pronto, o sea, aunque tuviese que ser en los años 40 del siglo XX, ¿sabes? A través de las reconversiones de Franco, pero bueno, hasta ellos terminaron pasando por el aro precisamente del capital. Eso sí que es verdad que en el fondo son la misma cosa, lo que pasa es que es un proceso, digamos, de pugnas a ver quién maneja el cotarro. Evidentemente los intereses del señorito andaluz no son los mismos intereses del industrial catalán, pero si de lo que se trata es de contener a una peligrosidad social en aumento por la desposesión, por la miseria generalizada, por la ruptura de un modelo tradicional de subsistencia, evidentemente ahí se apuntan todos, a la par. O sea, da igual, porque seguramente si escuchas a uno de los principales terratenientes de este país, y lo dice el jefe de la patronal catalana, son los jesuitas. La gente, o sea, una de las partes, una cosa es que tengan una visión autoritaria, pero no viene del socialismo. Estamos hablando de que evidentemente el movimiento liberal viene del viene de la burguesía, no viene del movimiento socialista. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no defendiesen determinadas ideas de las que sí bebe el socialismo, de las que sí beben las ideologías que pretenden liberarse de eso y pretenden hacer el sujeto activo, el sujeto protagonista de la historia a nosotros, los trabajadores. Hay una distancia, es que aquí, para entender por qué se dan las revoluciones posteriores, para entender por qué se da el movimiento obrero o determinados movimientos, aunque sean individualistas, de autoafirmación contra el Estado, contra la autoridad, para entender el anarquismo en todas sus vertientes, desde el anarcosindicalista al individualismo, hay que entender que todo eso bebe de la Ilustración, de un movimiento burgués, ¿sí? No necesariamente, pero sí, en términos ideológicos, no necesariamente. Yo no he encontrado otra fuente. He encontrado experiencias que se asemejan en los vaceos, en no sé qué, experiencias en las que en alguna parte concreta podríamos asemejarlo a las formas políticas, a lo mejor del anarquismo, pero la confluencia de la negación, sobre todo de la negación de Dios, es que ni la revolución de los diggers, que es una cosa a estudiar, que es una cosa a reivindicar, tiene una plasmación exacta con lo nuestro, porque ellos son católicos, o sea, son cristianos, perdón. Tienen un fuerte componente religioso en esa revolución. Y esa es anterior a la francesa, de 649, si no me equivoco. Sí, del 42 al 88, que es la revolución, incluso la de los rebeldes, sí, algo así, sí. Todos esos movimientos puedes ir buscando en la historia, como han buscado otros, pero no son más que aproximaciones, porque donde se hace un corpus ideológico pensado, donde luego ya te digo que hay gente que tira más por el individualismo, por tal, o gente que aboga más por una confluencia de masas para intentar cambiarlo desde el mundo del trabajo, penetrar, hacer penetrar las ideas ahí, y pararles, controlar la producción y modificarla.
En todos esos tienes que ir a la ilustración para empezar a hablar de que los conocimientos tienen que estar a disposición de toda la humanidad, el enciclopedismo, de que somos iguales, que es una cosa que no existía, que somos iguales todos. Que es que hasta el otro día en El Mundo estaban hablando de una recepción del conde de no sé qué, de tal, es varón. El tío que han nombrado de ministro de Educación es un varón. Sí, el cuñado del... Estamos en esa situación. Entonces, en Inglaterra no lo sé, en Francia no lo sé, pero desde luego aquí no ha habido prácticamente revolución industrial, ni ha habido un feudalismo casi que lo han prolongado los 40 años de franquismo, hasta los desarrollos de los 50, los 60, no sé qué. Ahí han metido algo de industria, pero no han acabado con uno de los principales defensores de esa sociedad de clases más en la concepción del feudalismo que del capitalismo, que es la Iglesia Católica. Y haciéndose... son los principales que han tomado las tierras comunales en los pueblos. En Galicia, los terrenos donde hacían las fiestas, que no estaban registrados en el catastro, han llegado con lo de las inmatriculaciones y se lo han quedado. En Navarra, uno de los principales. Un feudo, por cierto, eso, de defensa del mundo rural y tal, ahí han hecho estragos. Entonces, entiendo una parte de lo que dices, hay una parte de crítica al sistema que hay, o incluso una parte de las ideologías que confiaban mucho en la redención del trabajo, en el progreso, esa idea lineal del progreso, pero es que hasta esa idea fue criticada por los reclus. O sea, no es que el anarquismo se volviese loco, o incluso yo me atrevo a pensar que algunas de las otras líneas del socialismo y se dejasen llevar por la historia de que esto siempre va para adelante, no sé qué, no, había críticas y críticas escritas sobre eso, de que esto no es una cosa de avance constante, aquí se avanza y se retrocede en función de que la gente se movilice, de que la gente conciencia y de que evidentemente la gente se agrupe entre iguales. Muchas veces yo creo que se avanza y se retrocede, cambian las formas pero todo sigue igual, ¿no? Mientras una de las cosas están las maneras que hacen universales, más útiles son las sí, es verdad que hay elementos, como se ha dicho, que confían en que esto solo merece la pena hacer una reforma, pero esto funciona. El sistema es así, hay que hacer más leyes de oportunidades para que la gente tenga más oportunidades de tener éxito y no sé qué, y no cuestionan el fondo del asunto y entonces seguimos en la rueda. Lo que he creído es que había que hablar de esta manera para poder volver a hablar de las ideas más básicas y volver a tener debates de estos, porque es que está todo... Esto también, incluso los accesos políticos de otra gente que pueda incluso llegar a tomar medidas que son medio lógicas, puede llegar a ser como una gaseosa agitada y que mañana desaparezca. Ya veremos a ver cuándo nos encontramos. Has hablado, Julio, de que depende un poco de la resistencia que se encuentre, que el sistema, por llamarlo de alguna manera, encuentre a sus propósitos, ¿no? Cuando encuentra más facilidad. Y luego, por otra parte, has dicho que es fundamental la conciencia de clase. ¿Cómo ves tú la situación de un poder fuerte y absoluta conciencia de clase, que es lo que de los tres términos del marxismo tradicional, sujeto revolucionario, conciencias objetivas, conciencia de clase? Si no hay conciencia de clase, ¿qué hacemos? O como lo ves tú en la actualidad, si hay conciencia de clase, o hay posibilidad de que haya conciencia de clase. Me atrevo a pensar que no solo el marxismo, sino los pensadores de todas las ramas del socialismo, Proudhon y Bakunin hablan de conciencia en este sentido, y sí me parece que es fundamental, porque lo voy a llenar un poco, se ha estado mucho tiempo diciendo que hasta cuándo va a aguantar la gente, que esto es insoportable, que esto va a explotar, que esto es un polvorín. Lo hemos oído, lo hemos repetido incluso en nuestra casa y fuera de ella, y eso no es exactamente cierto, porque primero habría que establecer una diferencia grande entre lo que es una revuelta y lo que es una revolución. Y los compañeros de la Federación Anarquista Británica, inglesa, y luego hay otra en Escocia, hicieron un escrito y valoraron el comportamiento de mucha gente durante la revuelta esa de hace unos años, en la que se tiró la gente a por los comercios, a por lo que pillase. Pero mientras una gente sí se comportó de manera ética, había gente que ante dos ancianos en la calle los apaleaba hasta matarlos y les quitaba lo que podía. Y eso se dio también. Entonces, evidentemente nosotros, cualquiera que tenga un mínimo de conciencia de clase, de conciencia social, o sea, de cómo me gustaría vivir, evidentemente en esos términos yo creo que no, que a nadie.
Claro, para el Estado también eso es un problema, pero porque sea un problema para el Estado no es reivindicable para mí, porque yo no quiero estar defendiendo de mis vecinos. Más bien al contrario, quiero que tomen conciencia de que esos ancianos no son sus enemigos, a los que roban. Porque cuando entro en un comercio lo que no me voy a llevar es una tele de plasma, que no me vale para nada. Porque ahí estoy evidenciando que yo no tengo ningún problema de consumo, digo. Fuera de esto, no va a haber eso. Lo que estamos viendo en estos años es que la situación de empeoramiento de las condiciones de vida, vamos a hablar así, empeoramiento de las condiciones de vida, que yo, si tengo una enfermedad, no pueda tratarme y acabe empeorando, incluso me muera, que si que me echen de mi casa, que no acabe teniendo porque me echan del trabajo, no puedo buscarme recursos de otra manera y acabe rebajando el aporte alimenticio, todas esas cosas, lo que ha tenido como consecuencia fundamentalmente es un aumento del consumo de ansiolíticos y un aumento en el consumo un aumento en los suicidios, un aumento exagerado de las depresiones. Eso lo veis por ahí. Lo primero que le pasa a una persona que se queda en paro no es ir a partirle la cara al empresario, es deprimirse. Y deprimido no está activo, ni busca alternativas de vida, ni le aumenta la conciencia, ni se organiza, ni pelea. Eso es fantástico para ellos. Ellos con eso no tienen ningún problema. Y lo saben. El problema es que se dé la combinación de las dos cosas. Por eso, el ver cualquier tipo de asistencia de manera general, como idea general, como un intento de atarnos, como un intento de hacernos inválidos porque nos proporcionan los recursos para determinadas cosas, para mí resulta peligroso por eso. Primero, porque la gente no espabila dejándola sin asistencia concreta ante un problema puntual, sino que se queda sin la asistencia. Y probablemente se muera de asco o se vaya peor, su vida vaya peor. Y eso no revierte en que se espabile. Se espabila con la conciencia, se espabila con la agrupación. Lola hubiese pasado como... Probablemente lo hubiesen echado ya de casa, hubiese pasado desapercibida si no se junta con la gente de su barrio. Y no viene del movimiento político, viene de una carestía, pero él toma conciencia con gente que sí y cobra esa conciencia que tenían los demás. Entonces ahí está el reto también, no renunciar a ninguna de las cosas, que si yo me parto una pierna no tenga que buscarme unas tablillas en casa, aunque eso lo pueda llegar a hacer. O cómo curarme, porque yo tengo derecho a que eso se me arregle, porque a lo mejor yo sí puedo y una persona de 70 años lo ve más difícil. Y con una infección un poquito así, a lo mejor se queda sin pierna o se va para otro barrio. Entonces, como esas situaciones yo tengo claro, una vez me dijo alguien que lo había dicho Lenin, y digo, mira, pues más razón a lo mejor para no hacer el caso, ya veríamos. Cuanto peor, mejor. No, cuanto peor, peor. Las condiciones que decía para la autonomía, que decía Cañada, eso también puede ser más teórico, puede venir más del marxismo, a mí me parecen acertadas. Tú no puedes pelear en condiciones correctas o tú no puedes tener la mente clara cuando te falta lo básico para vivir. Eso hay que garantizarlo. Y el problema de ver eso como una atadura, todo lo que te den de cualquier cosa, aunque sea justo, es que entonces tú no vas a identificar jamás tus victorias. Tú no vas a reconocer nunca que les has arrebatado algo, con presión popular. Porque si cualquier cosa que te dan es un retroceso, es una atadura, me vuelve incapaz de valerme por mí mismo, estoy con las manos atadas. Cualquier movilización empeora las condiciones, porque sabemos que con las movilizaciones paran determinadas cosas. Ahí yo creo que hay un conflicto que a lo mejor para pensarlo, para discutirlo, hay una fuente de debate larga. Yo creo que no, yo creo que lo que dan, lo dan a regañadientes siempre. Estos no son de dar, son de quitar, ya lo estamos viendo. Ya, pero de todas maneras, ahí en ese punto, es que son dos vertientes que los que ya venimos ya caminando desde hace muchos años y en el movimiento más o menos anarcosindicalista, estamos viendo, no sé si aquello de cuanto peor mejor o cuanto mejor peor. Es que no me encaja, o sea, hay cosas que no me encajan, es decir, ves cómo ha habido épocas, por ejemplo, no sé, la década de los 70, la década de los 70-80 más o menos, bueno, pues fue una época donde bueno, había una riqueza, vamos.
Es decir, parecía que esto iba bien, ¿no? Y bueno, pues no intentases en el puesto de trabajo reivindicarse no a las horas extraordinarias, por ejemplo, no a los destajos, no al puteo permanente. O sea, por razones de que a lo mejor estabas en una sección y ya solamente el puteo que tenías como tal, sino además el ambiente por razones de gases o de, llámese galvanizado, llámese humos de la misma industria que se formaba en el taller. Bueno, pues no reivindicases eso. O sea, porque bueno, oye, que mira, que déjate de hostias, que bueno, que mira, que alguna orilla extraordinaria y alguna... Y cuanto mejor, o cuanto peor, mejor. Y luego ya, en cuanto a lo que dices último, es decir, eso sí está claro. Cuanto peor, peor. Salvo que no tengas más o menos ya una conciencia hecha, porque, por ejemplo, caso mío personal, ¿no? Y yo, por ejemplo, por unas razones, una causa de reforma por causa de reestructuración, nos metieron en la cárcel. Es decir, digo en la cárcel porque fue en los servicios, ¿no? En los vestuarios. 2 meses nada menos. No nos dejaban ni salir a hablar con los compañeros que estaban trabajando. Nos teníamos que quedar allí en los servicios, con lo cual, ¿a dónde voy a parar? Que cogí una depresión de caballo. Pero no obstante, dentro de mi depresión estaba rebelde. Dentro de mi depresión estaba rebelde. Sin embargo, seguro que muchos compañeros míos la tenían igual que yo y aguantaban allí, en los vestuarios, desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. O sea, no sé, habría que hacer un análisis psicológico y bueno, y no estamos para análisis cortos de alto. Ahora le dirá para el compañero. Yo lo único que veo es que en los 80 era la explicación. Al que a la gente le han empezado a dar pensiones, se puede comprar una casa y no sé qué, y aquí se acabó el asunto. Perfecto. Pero es que llegamos al 2014, la gente no puede comprarse casa, la gente está haciendo 12 horas, la gente no sé qué, y aquí tampoco se mueve nadie. Con lo cual a lo mejor no era eso. No era lo que nos daban, porque ahora no nos lo dan y la gente está así. Porque lo que hemos visto de movilizaciones está lejos de lo que tiene que haber, ¿eh? Muy lejos. Conciencia de clase, decías tú. Ahí el compañero de la mano. La conciencia de clase media, diría yo. Clase media. O la falta de conciencia. Sí, claro, precisamente, es eso, es el ideal, ¿no? De felicidad burguesa ese que tenemos muy metido y... Claro, está lejos de la conciencia real. Sí. Bueno, por retomar un poco y centrarnos un poco en el tema que nos tocaba hoy, que era precisamente el de la calidad. Lo que se ha estado hablando está relacionado y ha estado muy bien, pero también lo que estábamos, el tema de hoy de la calidad. Creo que aquí la institución que ejerce la calidad básicamente está centrada en la Iglesia, ¿no? Creo yo, o en organismos, o ONGs totalmente relacionados con la Iglesia. Resulta que casi siempre que hablamos de la represión y la forma de dominar a los súbditos, a la población, siempre hablamos de la policía, del ejército, pero la Iglesia siempre se queda al margen. ¿Joder? Oye, cuando precisamente quizá ejerza más la represión de una forma más civilina que el otro. El otro es una represión más bien física. ¿Estáis intelectual? Una burda. Sí, están dentro. De esquilmar la mente, de dominarla, Eso es lo que quería simplemente decir que, y por supuesto, hay una frase ya para terminar de Napoleón Bonaparte que dice: si no existieran las religiones, los pobres matarían a los ricos. Así, textualmente. No anda diciendo desfavorecidos ni los más, etc. Se echa de menos los la pobres sinceridad. matarían a los ricos si no existieran las religiones. Como dato, el otro día, a lo tonto, en Sabadell, poniendo la película. Los partidos políticos. Es una religión. No había, cuando por Napoleón creo que no había. Empezaba. El presidente de Cáritas de Sabadell está imputado por el caso de Banca Catalana. Me parece un dato
con el que me hay que explicar mucho más. Cajasur, que has dicho antes. Cajasur, con la página de economía del mundo, si queréis, bueno, me parece que os lo enseñé en su día, o si no lo tengo ahí, los 6 los alzacuellos de sacerdotes allí posando en la sede, delante de la sede, 1,25 millones. Por cierto, que el mismo artículo decía que habían perdonado, la Caja había perdonado deudas, o sea, créditos a partidos políticos. Entonces ya no es la religión, ¿no? Hay que decir, o sea, el corpus ideológico igual ya no tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? O sea, las encíclicas, toda la labor pastoral, el catecumenado, o sea, eso igual es un poco la pantalla de fondo, ¿no? Da igual que se llame religión o que se llame pericos de los palotes, o sea, quiero decir, sin el fondo... Claro. Es el poder, es el poder. Eso es, hay que decir que sí, que es la religión, pero históricamente el papel religioso al que decía el compañero Fabián, yo creo que es un poco ya se ha diluido, ¿no? O sea, ya no tiene tanto peso la comunión de los domingos, ¿no? Como para que sea un peso específico en la sociedad, ¿no? No te creas, ¿eh? Hombre, cuando quiebran las cajas de ahorros, si hay 3 de las cajas más importantes del país que las dirigen ellos, Ibercaja, Cajasur, no recuerdo... Sí, pero no por su capacidad de perdonar pecados. Pero es que eso nunca ha sido una realidad. O sea, Claro, pero el cuento chino, me puedo contar de eso. Me decían el otro día que se divorcian los judíos dando la vuelta para la izquierda. Así, la liturgia. Hombre, en términos de control de masas sí que ha tenido mucho más influencia hasta hace relativamente poco, ¿no? Sí, pero claro, lo que te iba a decir es que cambian las formas. La liturgia ya no es porque vivimos en una sociedad de espectáculo mucho más atractiva que ya lo que hacían ellos. Imagínate en la Edad Media, que no sabía nada, de repente entrar en una ermita esta románica y ver ahí unos frescos. Eso impactaba, o ver esculturas con demonios y tal, pues donde no había una pantalla de televisión donde ver dragones en vivo ni cosas de esas. Hoy en día eso pierde un poco peso, pero mantienen los tentáculos en todos los organismos de hacer funcionar el capitalismo, con lo cual su poder continúa. Sí, sigue siendo oligarquía, si eso no, es imposible negarlo. O sea, no, porque la gente vaya menos a misa, no sé qué, yo no pierdo el objetivo, porque cuando veo eso, que son capaces de montar una sociedad de inversión en bolsa, capital variable, no una, 3, después de Gescartera, que también estaban metidos allí, claro, no es que estén los capitalistas por un lado y la iglesia por otro, no, es que son los mismos. O hay una función también que sí que ha sido tradicional y que esa no la han perdido, que es la de educar a las élites, ¿no? O sea, hombre, lo han diversificado. La formación de las élites en torno a la educación privada y así, siempre los grandes colegios de formación profesional son del Opus ahí, y por lo menos los que más colocan a gente en los jesuitas. Ya digo que han diversificado y tienen escuelas de economía que, como SADE, que los jesuitas, que... Aquí tenemos a la clase un jesuita. Aquí. Y no me acuerdo qué se iba a comentar de esto. Yo lo que veo muchas veces es que esto sí que es verdad, pero que la iglesia de base, o yo la gente que conozco, ya no es por lo que pienso, sino por lo que conozco, actúa desinteresadamente, desde mi punto de vista equivocadamente, comentando y haciendo que la bola se siga haciendo, pero que es muy difícil tratar con ellos, porque ellos sí que no son las grandes élites del Opus, ni los que se forran en Cajasur, sino incluso es gente que dedica su vida a ayudar a los demás, o no sé cómo expresar esto que quiero decir, pero que a esta gente es muy difícil hablar de lo que estamos hablando fuera de este tipo y decirle a una persona, por ejemplo, a los 4 o 5 que yo conozco, compañeros de colegio, tal, que se dedican con muy buena intención y dedican su vida, decirles esto y hablar con ellos de igual a igual, para ellos es como... Insultable. Sí, es como que los cimientos le bailan, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo puedes criticar lo que estoy haciendo? Quiero decir, criticar a Cajasur. Esto habrá gente que lo considere un anatema, o sea, esto es meterse con lo más sagrado. Es decir, claro, la gente que ayuda a la gente que no tiene nada. ¿Cómo te vas a meter con caridad? Yo solo he leído en los comentarios de internet. El hombre que está diciendo, no, es que de repente la gestora de Mérida de Cáritas me decía que no quería ver nada conmigo, ¿no? No, ese es del Opus Dei y del Banco de Alimentos. Sí. Pero es que en los programas de televisión, hablo de lo que llaman izquierda y tal, están reconociendo todo el rato esto. Es que Cáritas. Ah, es que el de Podemos de la Comunidad de Madrid había estado 5 años en Cáritas de analista. Y lo ponen como algo positivo en el programa electoral. Claro, el problema, o sea, lo que acabo... Yo no trato de juzgar, de decir, no, tú eres un no sé qué porque estás ahí o allá.
En principio la gente es gente y a no ser que vea que tiene acciones completamente contraproducentes, negativas, atacantes de lo que considero que puede ser una vía de salida de esto, en principio no tengo por qué pensar mal, aunque se equivoquen. Entienda que se equivoquen porque esto es una cuestión ya ideológica. El problema es cuando se difunde la idea de que eso es algo bueno. Porque históricamente todo lo que se ha llamado de izquierda ha considerado que eso era una barbaridad. Que había una cosa que se llama justicia social y que lo que hacían los curas con la sopa boba, con el óvulo y con todo eso, eso contribuía a sostener una sociedad desigual y por tanto no era defendible. Y cualquiera que te encuentres con más de 50 años, esto lo identifica perfectamente y no lo puede ver. Es lo que representaban en Los Santos Inocentes. Con la marquesa ahí dándoles. Si alguno ha leído los cómics estos de auxilio social de Jiménez, pues lo habrá visto igual. Eso se tenía claro. Hoy en día ya no. Se tenía claro eso, pero me refería más a ese cura de los 70 rojo que tengo a mucha gente. He hablado con ellos. Entonces sí. yo lo que me es el grado de inteligencia del poli bueno y el poli malo. O sea, si el obispo es muy malo, pero el cura de mi pueblo es muy bueno. Cuando forman todo parte de lo mismo, ¿no? Incluso si ese cura se revela, pues se le busca una salida bastante tal para que no haya mucho escándalo. Pero porque no a dos cartas, ganan siempre. No se profundiza demasiado. Eso porque es. si tú tienes de presidente de Cáritas un tío como ese, a un diputado por la Sociedad Catalana, yo no tengo nada más que decir. Tú me puedes decir que Cáritas es fantástica, pero Cáritas es eso. Cáritas son esos. Lo que hay detrás, que son los mismos que los otros. Es que son los mismos. Y si el señor Rafael Ares Salgado está de consejero de Intermón, ministro de Fomento de Aznar, si el señor Abel Matute se entrega cada 2x3 15.000 euros a Cáritas y a Intermón y al FESBAR, ¿por qué se conviene nada? si, evidentemente, si todos esos están contribuyendo a eso, si la monarquía entrega un camión de 9 toneladas, eso es porque evidentemente no les ponen en riesgo sus privilegios. Y como yo tengo claro que mi supervivencia y la de los míos, que son todos los que trabajen, o por menos los que son explotados o dominados, depende de que esos suelten las riendas, pues esto está claro. Yo tuve un debate con unos cristianos de base que habían estado con Casaldán en Brasil, y era una cosa de evangelización. Proyecto hombre, prácticamente en absoluto era un proyecto de evangelización. Ellos atienden a los pobres y atienden tal como hermanos, pero con una difusión de las ideas religiosas. Con un monopolio, no dejan que nadie más se ocupe de esa caridad. Claro, eso lo consideran suyo, lo consideran de la iglesia. Claro, el proyecto hombre por eso, también tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. No, porque por lo la actitud no los he seguido mucho. Sé que, por ejemplo, el resto hay otras dos organizaciones evangelistas que sí que les he señalado en el trabajo este que hice, que está colgado, Remar y Reto, sí. Y otras cuantas de estas. Con esto me lo metí, no lo he mirado, pero vamos. Cruz Roja, los estatutos de Cruz Roja, uno de los primeros artículos dice que el sucesor, esté en la monarquía en ese momento reinando, es, me parece que es presidente de honor de Cruz. O sea, tú coges la institución de la monarquía, que yo creo que es una cosa ya que no sé cómo se puede defender eso, no sé cómo se puede defender eso desde ningún punto de vista del día, y lo metes en la estructura de tu organización. Claro, yo ya sé entonces lo que hay ahí. Sí, además es aplicable a todas las religiones, ¿no? El Islam en Francia tiene mucho también este valor de ayuda social. Me han hecho matizaciones que no es que hay una cosa que es sacata o algo así, porque hay una cosa que es obligatoria, tiene sus particularidades, pero hay una caridad que es voluntaria, que es como la de aquí, y hay otro término que se refiere a una caridad que es impuesta, es decir, tienes que dar un tanto por ciento de tus ganancias ese año. Pero es que si no se lo das a quien tú elijas, él puede venir a tu casa a cogerlo. Pues siempre es un porcentaje, no vamos a poner en riesgo tampoco los equilibrios. Ya, ¿sabes qué opinión? No sé si a lo mejor no compartes lo que yo pienso, hasta el otro día, ¿no? Claro. Sí, ya estás aquí criticando la caridad, ya ha quedado claro, pero yo hablaba de otro tipo de caridad que... Has hablado de esa especie de caridad impuesta, ¿no? Que es impuesta por un porcentaje de pasta. Esta caridad impuesta, que es de imposición moral,
que tiene, por ejemplo, la izquierda, que se llama solidaridad y que en el fondo dista muy poco de la caridad, ¿no? Que no es el apoyo mutuo, una especie de apoyo moral activo, sino que es más bien pasivo, y es muy, en mi opinión, es muy próximo a la caridad de la que hablamos, que es, bueno, muy bien, yo soy de izquierdas, entonces tengo que apoyar al más débil, pero lo apoyo por caridad, en el fondo, ¿no? ¿Qué piensas del término solidaridad, que es un término de la izquierda, aunque, sin embargo, en mi opinión, por eso te decía, hay una diferencia fundamental. Primero, no puede partir de manera vertical, de arriba abajo. vale, No puede partir de posiciones diferentes. pero es vertical en este caso la solidaridad, ¿no? No. No es No. sí. Es un poco por donde iba, ¿no? Ese estado social, ¿no?, que ejerce la solidaridad. De No, arriba eso abajo. no es solidaridad. O sea, eso no es Vale, solidaridad. bien, entonces, bien, vale. Sí, de acuerdísimo. Eso es así. Pero así se vende, quiero decir. Ah, bueno, Sí, ya, sí, sí. ya. Claro, No, sí. claro. El otro Y día no mi hermana solamente encontró- es lo que es. hay una asociación que se llama Solidaridarse, utilizando solidaridad. Sí. Son cristianos de toda la vida, con las monjas de no sé dónde, los obispos no sé cuál. Solidaridad lo han usado hasta prostituirlo. Vamos a ver, eso puede ser asistencialismo. Eso sí, lo que hace el Estado puede ser asistencialismo. O Y puede incluso, estar incluso... la tributación, quiero decir, el previo pago de impuestos para que se redistribuya esa manera que tiene el Estado. No se redistribuye, que redistribuye lo que quiere, porque además siempre Sí, están claro. acostumbrados a ligar los impuestos que pagamos a los servicios sociales. Es mentira que hacen eso. A eso lo hacen con una parte. Si yo antes ¿Pero con qué se comentaba- pagan los tanques? ¿Con qué se paga la policía? Sí. ¿Esos son servicios sociales? Yo te hablo de otra cosa, vale. Sí, Otra cosa y ahora con eso. que es igual, vale. La solidaridad Sí, es horizontal, tiene que ser entre iguales. creyentes, si no puede ser de izquierdas. Tiene que ser entre iguales. Y por Eso. iguales, hombre, tampoco vas a buscar que la renta de entrada de todo el año de cada uno sea exactamente igual. Sí. Pero desde luego la gente tendrá que depender o de su trabajo, o es explotado, o sea, hay una situación en una franja de la pirámide que es la base de la pirámide, donde la gente se entiende que pertenece, pues eso, al común de los mortales que digo. En esos términos, en esa franja, en esos iguales, sí se da. Y además, es una cosa de reciprocidad, que es lo que jamás se da en la caridad. Eso es solidaridad. Ya lo decía, lo de la verticalidad, que no se da de abajo arriba, sino entre iguales. Pero además reciprocidad. Se da de abajo arriba, Sí. no, de arriba abajo, De arriba abajo. moralmente. No es que sea de una institución ni nada, sino yo soy de izquierda, me siento solidario, me Pero siento eso- obligado a participar. Pero eso entonces es una perversión de la solidaridad Vale, que se empieza a eso, parecer eso, más a lo otro. eso, Pero bueno, se empezaría a eso. parecer Vale. o obedecería a eso, a problemas de culpabilidad o cosas de estas. Bueno, no sé si queréis de la verdad. Yo he traído también DVDs por si alguno quiere llevarse la película y ayudar aprovechando antes de que desaparezca todo el mundo y ayudar un poco a la refinanciación del proyecto. Aparte de la cuña publicitaria, se entiende eso. La gente que participa en el Colegio Rey Heredia no va a comer y se marcha. Porque sí lo he visto en otros proyectos, incluso cercanos a nosotros o de nosotros, pues que viene la gente, come, pero no se involucra. No, pues estás fallando. Estás fallando, o sea, no digo que tu voluntad no sea el hacer un acto de solidaridad y el concienciar a la gente y tal, pero si la gente no se implica, si la gente no da y lo mismo que toma del comedor, está poniendo los enchufes como decían, están repellando las paredes, han montado una habitación que es una radio, yo eso lo he visto, han montado clases para los chavales, un conjunto musical. Están haciendo un montón de cosas en el colegio, en cada una de las aulas, y lo está haciendo la gente que viene a comer. Lo está haciendo la misma gente. Entonces, y además el colegio se gestiona no por los gestores, ni el obispo ni el párroco, que es lo que hace Cáritas. Cáritas tiene una jerarquía sujeta al responsable católico del lugar. En este caso no. La gente que está participando, la que reunida de manera horizontal en las asambleas, decide qué hacer. Y que eso haya sido impulsado, desde luego, por organizaciones políticas, sindicales o familias sindicales, los que estaban allí, con una conciencia, es evidente. Claro. Y lo hacen con el ánimo eso, de influir y de extenderse. Y de que la gente entienda que hay herramientas de participación que no son las que nos están contando. Claro. Echar el voto cada 4 años y cosas así. Hay otro aspecto que yo no sé si lo habéis analizado. ¿Por qué la indigencia normalmente suele estar en las puertas de las iglesias
y en las puertas de los grandes almacenes. Cuando pedir, se podía pedir en cualquier caso. Hay gente de dinero. ¿Quién va al comercio? De dinero. Si no quieres gastar, no sales de casa. ¿Va a la iglesia el tema de dinero? Sí, sí, mucho. Y además, le das la oportunidad de ejercer la calidad. Allí, ¿tú sabes cómo están los cepillos? O sea, va poca gente. Pues mira a ver cómo están los cepillos. ¿Llegan a tener tanta inteligencia los indigentes? Como para Para gente falta de comercio y a ver si no se te espabila la inteligencia. Para ir a mirar eso, sí me claro. pasa hambre, Ha sido un foco, podría tener otra incluso aunque se vayan allá a morir de hambre en la puerta, saben que es un foco de... O sea, saben que ahí se ha ido históricamente. Casi eso están los genes. Es una burrada lo que he dicho de los genes, pero es un camino que todo el mundo lo primero que piensa, porque todos los medios proyectan eso, es que la salida de cuando te pasa algo es salir a Cáritas. Aunque luego allí te digan que no pueden darte, tal, que también nos ha pasado. Y nos lo han contado en una charla. Gente que está en un momento delicado, en un momento puntual de su vida, que yo fui y me dicen que no pueden darme nada. Y yo cuando estaba bien estaba dando cosas a Cáritas. Claro, es que digo esto de la indigencia porque es que a la vez quiero poner al traje lo que has dicho antes, cuando vienen a los bancos de alimentos y no todos están dispuestos luego a brindar. No, porque no lo da en la carestía, es lo que he dicho antes, lo da la conciencia. Y eso no se explica en Cáritas ni en la iglesia. Se fomenta lo otro. El que te sientas culpable, el que te humilles, el que te calles, el que no vocees. Aquí se viene aquí discreto. La vergüenza. Fíjate qué situación tienes. Pero el problema es tuyo. Tú has tenido una oportunidad y no la has aprovechado. Esto es un reino de las oportunidades, el capitalismo. Yo he visto a gente pidiendo, no en este país, claro, con un cartel, esto es mucho de los anglosajones, con un cartel que decía he cometido errores y necesito una ayuda para poder levantarme de nuevo y tener otra oportunidad. Y pidiendo así. Eso es el protestantismo. Aquí somos más de humillarnos y poner que tengo 3 niños, no puedo comer, me voy a morir de hambre, soy un asqueroso, ¿no? Aquí somos más de eso. El catolicismo va más de eso. En fin, lo podemos dar por...